Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar un poco sobre esta doctrina de la resurrección de Cristo, hermanos. La verdad es que en la iglesia de Corinto habían muchos problemas de conducta, habían problemas, varios problemas en esta iglesia, pero también, hermanos, habían problemas doctrinales, ¿verdad? Como lo podemos ver en este capítulo. En la iglesia de Corinto habían algunos hermanos que aún estaban dentro de la iglesia, algunos de ellos no eran hermanos, porque dice la Biblia que habían creído en vano, ¿verdad? Otros de ellos no habían conocido a Dios, no conocían a Dios, como el versículo 34 nos lo dice también, y algunas malas conversaciones entre la iglesia, donde decían pues que no había resurrección de muertos. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo viene y en su carta incluye todo un capítulo de 58 versículos donde hablan de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque cuando no entendemos bien sobre la resurrección de Cristo, hermano, otros problemas van a llegar a nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco acerca, hermanos, sobre la doctrina de la resurrección de Cristo, hermanos. Hoy celebramos el día de la resurrección, hermano, y todos los cristianos estamos felices, agradecidos con el Señor, porque nuestro Señor, hermanos, pues murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Su tumba está vacía, hermano, y eso es la victoria que tenemos. Amén, hermanos. Y entonces vemos aquí, hermano, la importancia de la doctrina de la resurrección. Hermanos, dice aquí en los primeros versículos, hermanos, que es importante porque es la base del evangelio. La resurrección de Cristo es la base del evangelio. Dice, además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice, vea los primeros versículos, hermanos, nos habla del evangelio, ¿verdad? Los corintios oyeron el evangelio, los corintios recibieron el evangelio, y los corintios también creyeron en el evangelio. Y luego también, hermanos, vemos ahí que no solo creyeron, no solo oyeron, no solo recibieron, sino que dice que perseveraban en el evangelio. Los corintios, hermanos, fueron salvos por haber creído en el Señor Jesucristo. Y hermanos, así es que, hermanos, lo primero que vemos, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor se levantó de la tumba y ahora su tumba está vacía. Él está vivo a la diestra de Dios Padre, hermano. Y eso, hermano, es la base del evangelio. El evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el mensaje, es las buenas nuevas, es lo que hemos creído, hermanos. Y tiene base, su base está en la resurrección del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero no solo eso, también nos dice, hermanos, que es la base de nuestra predicación, es la base de la predicación. El versículo 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Note, si se predica. ¿Qué era el mensaje? ¿Qué era la predicación de los apóstoles, hermanos? Los apóstoles, desde el día que el Señor Jesucristo resucitó, les mandó que fueran y predicaran el evangelio a todo el mundo. Y la predicación, hermanos, de los apóstoles era: Cristo resucitó. Amén. Y ellos predicaron, hermanos, fueron por todas partes del mundo y predicaban el evangelio, hermanos. ¿Y por qué? Porque ellos sabían de que su Señor, a quien ellos predicaban, su mensaje tiene una base, y la base es la resurrección. Así es que nuestra predicación, hermanos, tiene poder. El evangelio tiene poder. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, hermano. El evangelio es poder de Dios. El evangelio cambia vidas, el evangelio transforma vidas, el evangelio me ha cambiado a mí, el evangelio ha cambiado a usted, el evangelio cambió miles de personas, hermanos, porque, hermanos, tiene poder, hermanos. Y ese es, hermanos, y la base está en la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Si el Señor Jesucristo no se hubiera levantado, hermanos, pues nosotros no tuviéramos un mensaje que predicar.
Pero ahora, como el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, hermanos, nosotros tenemos un mensaje que predicar, hermanos, y es el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios también, hermanos. Versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Nota, hermanos, la resurrección de Cristo también, hermanos, es la base de nuestra fe. Hermanos, si usted, los creyentes que no creen en la resurrección de Jesucristo, pues su fe es vana, no tiene valor. Pero, hermanos, si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, entonces nuestra fe es vana. Es real, es verdadera. Ese es el fundamento, esa es la base, hermano. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Y la Biblia dice, hermanos, en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Y, hermanos, nuestra fe está en un Cristo, en un Dios vivo, en un Dios real, que se levantó de la tumba de ahí donde estaba. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué ser cristianos derrotados. Pablo dijo esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Pablo creía en un Cristo resucitado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, hermano. Nosotros tenemos esa promesa también, hermanos. Y en Primera de Juan, vea usted lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh, hermanos, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y es mayor que está el que está en el mundo. Y por eso, hermanos, no debemos de ser cristianos fracasados, hermanos, porque con ese poder con el cual se levantó de entre los muertos, es el mismo poder que tenemos nosotros, hermanos, para poder tener victoria, hermanos, viviendo en este mundo, hermanos, porque tenemos el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, hermanos. Oh, hermanos, Primera de Pedro, vea usted capítulo 5 y versículo 7, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él se levantó de entre los muertos, hermano, y ahora podemos decir nosotros, hermano, y con toda confianza, hermano, cuando nos encontramos con cargas, cuando nos encontramos afligidos, cuando nos encontramos en una situación difícil, podemos venir a Él y echar las cargas sobre de Él, porque sabemos, hermano, que Él está vivo. Oh, hermano, no hay razón por la cual vivir deprimido, por la cual hay vivir con una vida así, con situaciones, cargas en nuestras vidas, cuando sabemos que tenemos un Dios, hermano, que se levantó de entre los muertos y está vivo, y podemos traer nuestras cargas al Señor. Amén, hermanos. Dice San Juan capítulo 16 y versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, podemos tener esa confianza en el Señor, hermanos, y podemos tener esa victoria, hermanos, pues Él ya venció el mundo, y nuestra fe y nuestra confianza en Él es la que nos va a dar la victoria, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra base es la resurrección, hermanos, la base de nuestra fe. Y, hermanos, fe es creer lo que Él dijo, lo que Él dice. Y, hermanos, ahí está su evidencia, que Él, todo lo que Él dijo es verdad. Hermano, su resurrección es una muestra de que lo que Él dice es verdad. Amén, hermanos. En la resurrección de Cristo, hermanos, es la base de nuestra autenticidad. Dijo el apóstol, vea usted el versículo 15 que dice ahí en el capítulo, no se vaya de Primera de Corintios, pero en el capítulo 15 de Corintios y el versículo 15 dice: y somos hallados, dice el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe,
y somos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, hermanos, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos, pero como Él resucitó, porque como Él ha resucitado, entonces, hermanos, somos de verdad, no somos mentirosos, no tenemos una doctrina que no tiene base, tenemos una doctrina, hermanos, que tiene su fundamento, su base en la resurrección del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que nadie te diga que no tienes la verdad, que nadie te diga que eres un mentiroso, que nadie te diga que eres falso. Hermanos, cuando alguien te diga eso, tú párate y dile: yo tengo la verdad, mi Cristo está resucitado, mi Cristo está vivo. Y eso es lo que la Biblia dice, hermanos, porque nuestra base, la base de nuestra creencia, la base de nuestra fe está en la resurrección del Señor Jesucristo, hermanos. Oh, gloria a Dios, hermanos. La base de nuestra conversión es la resurrección del Señor Jesucristo. Vea usted el versículo 17 que dice, hermano, dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, dice: entonces también los que durmieron, dice, en Cristo, perecieron. Veamos ahí, hermanos, sigue diciendo todo esto. Vamos adelante en el versículo 17 y 18. Entonces también los que durmieron, dice, en Cristo, perecieron. Oh, hermanos, aquí vemos que cuando nos convertimos al Señor, hermanos, hubo una real conversión en nuestras vidas. Y si Cristo no resucitó, hermanos, entonces los que mueren en Cristo no tienen esperanza. Hermanos, por eso cuando un cristiano muere, oh, hermanos, lo único que nosotros podemos pensar es que Él está con el Señor. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Hermanos, porque hay una base. Jesucristo se levantó de entre los muertos, hermanos, y es la base de nuestra conversión. Hermanos, nos dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si Cristo Jesús murió y resucitó, asimismo traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, la resurrección de Cristo es la base de nuestra conversión. Oh, hermanos, también en el versículo 20 dice que la resurrección de Cristo es la base de nuestra resurrección. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa eso de primicia? Es como la primavera, la primera gavilla de granos que los creyentes del Antiguo Testamento le ofrecían en un acto de gratitud por el resto de la cosecha que estaba lista para ser recogida. Las primicias, los primeros frutos que se ven, los primeros frutos que salen. El Señor Jesucristo, hermanos, es las primicias. El primero que se levantó de los muertos, dando a entender, hermano, que después de eso muchos otros van a resucitar. Oh, hermanos, Cristo dice que es las primicias de la cosecha de aquellos que duermen en su tumba. La promesa del Señor es: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es la base de nuestra resurrección, hermanos. Un día vamos a levantarnos de la tumba. Lo que sigue diciendo el pasaje es maravilloso. Todo el capítulo habla de la resurrección de Cristo. Y vemos aquí algunos testigos que el apóstol Pablo, en el versículo 5, el apóstol Pablo dice que apareció a Cefas. Este era Pedro. También dice que en el versículo 5 que apareció a los 12. Probablemente está hablando ya de Matías, que había sido reemplazado por Judas. Eran 12. Y luego dice en el versículo 6 que apareció a 500 hermanos. Hermanos, esta aparición fue a mucha gente.
Recuerda, hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dijo a las mujeres: díganle a los apóstoles que me esperen allá en Galilea, ahí me voy a reunir con ellos. Y esta noticia se regó, hermano, y toda la gente fue allá y esperó allá, hermano, esa gran cantidad de gente. Y encontramos, hermanos, en el capítulo 28, ahí también encontramos en el versículo 7, hermanos, nos dice las declaraciones, hermanos, que el Señor Jesucristo hizo. Ahí, si quiere, vamos ahí, hermanos, en el capítulo 28. Vea usted. Dice la palabra de Dios ahí. En el versículo 7, vea usted, dice así: entonces ellas salieron del sepulcro. Ellos habían ido a ver y no encontraron a nadie, y luego se les apareció a ellas. Y el versículo 8 dice: entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Dice, ve qué gozo de ver que un Salvador, hermano, está resucitado. Hermanos, por eso nuestras vidas deben estar llenas de gozo, hermanos, sabiendo que tenemos a un Cristo vivo, hermanos. Dice, fueron corriendo, dice, a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras se van a ir a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, dice, para que vayan a Galilea y ahí me veréis. Esta noticia se corrió por todas partes, hermano. Y dice la palabra de Dios en el versículo 16, vea usted, cuando dice, ya cuando estaban reunidos ahí, pero los 11 discípulos se fueron, dice, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hermano. Vemos, hermano, este gran acontecimiento. La Biblia dice que apareció a tanta cantidad de gente, hermano. Una prueba de su resurrección. Él quería, hermano, tuvo por 40 días apareciéndose a diferentes personas, y entre ellos estaba Cefas, estaban los 12, estuvieron 500 hermanos. Y luego dice Jacobo, en el versículo 7 dice que les apareció a Jacobo. Este es el menor, Jacob el menor. Hay dos Jacobos en la Biblia, uno es conocido como el mayor y otro es conocido como el menor. Y dice que este menor es el hermano de Jesús. Se le apareció el que también escribió Santiago. Y vemos ahí, hermanos, que también dice el versículo 7 que se les apareció a todos los apóstoles. Y al último que se les apareció, dice la Biblia, que fue al apóstol Pablo. Hermano, el versículo 8 dice que y al último, dice, de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Hermanos, Pablo iba rumbo a Damasco con órdenes de las autoridades, con todo tipo de permisos para poder agarrar a los cristianos y luego traerlos a Jerusalén y encarcelarlos y hacer todo lo que ellos querían con ellos, hermanos. Y cuando él iba de camino a Damasco, el Señor se le apareció. Y ahí fue donde se convirtió el gran apóstol Pablo. Y cómo Dios transformó su vida. Hizo cosas grandes para Dios. Porque Pablo, su conversión fue real, fue genuina. Y creía en un Dios, un Cristo resucitado. Oh, hermanos, y luego el apóstol Pablo aquí en el capítulo 15, él está poniendo ahí todo lo que es la doctrina de la resurrección a una iglesia, hermanos, que está tambaleando entre la falsa doctrina, porque muchos de ellos ahí andaban diciendo de que no había resurrección de muertos. Pero el Señor, Pablo dice aquí todo un capítulo, hermanos, lo menciona. Y en ese capítulo nos habla, no solo comienza diciendo que lo fundamental que es la doctrina de la resurrección, y luego nos presenta los testigos, como quien dice, si alguien no puede decir nada porque tengo testigos. Lo vieron, lo palparon, hablaron con él. Y luego él menciona los beneficios de la resurrección. Los beneficios de la resurrección. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección? En el versículo 20, hermano, nos dice, aquí vea el versículo 20, hermano, mas ahora
Cristo ha resucitado, dice, de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Hermanos, el primer beneficio de la resurrección, aquí en el capítulo 15, dice que la resurrección de Cristo constituye la garantía de la resurrección de los creyentes, hermanos. Un día los creyentes que mueren en Cristo van a resucitar de entre los muertos, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Ese es uno de los beneficios que podemos nosotros, hermanos, decir, amén, gloria a Dios. Un día nos vamos a levantar de entre los muertos, hermanos. Cuando Cristo venga, hermanos, los primeros que vamos a levantarnos somos los que hemos muerto en Cristo Jesús. El segundo beneficio es la resurrección de Cristo, que constituye la justicia de la resurrección de los creyentes. En el versículo 21, vea usted que dice, porque si así como en Adán, dice, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, dice, en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nota, hermano, estos dos versículos nos recuerdan de que en Adán todos mueren, diciendo que la paga del pecado es muerte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por Adán morimos, pero gloria a Dios, por Cristo vivimos. Por su muerte fue pagada el precio por nuestro pecado. Él es nuestro sustituto. Y por su resurrección somos justificados. Y tenemos vida eterna, hermanos. Esperanza. Gloria a Dios por eso, hermanos. Oh, la resurrección de Cristo constituye la justicia de la resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo, hermano, constituye el orden de la resurrección. Vea usted cuál es el orden. Pero, versículo 23, pero cada uno en su debido tiempo. En su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo ya resucitó. Pero en 1 Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hermano, los cristianos nada más esperamos, oímos, estamos esperando el sonido de la trompeta del Señor. Y eso puede suceder en cualquier momento. Incluso podría suceder hoy, mañana, o no sabemos cuándo, o entre unos cuantos años más. Pero es una verdad que se va a cumplir. Algunos de nosotros vamos a estar vivos, algunos de nosotros vamos a estar muertos, pero cualquiera de las cosas, cuando Cristo venga, estaremos siempre con Él. Oh, hermanos, eso es lo que hizo que los beneficios de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, la resurrección de Cristo constituye nuestra separación del mundo. Versículo 32, vea usted que dice, porque así como el versículo 32 dice, si como hombre, estamos ahí, hermanos, en el capítulo 15, versículo 32, un momento, hermanos. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si los muertos no resucitan, si Cristo no ha resucitado, pues entonces vivamos nuestra vida como los impíos allá afuera. Comamos, bebamos, está hablando de darle gusto a la carne. Amén. Anda como los demás.
vive para este mundo, vive para este siglo. Bueno, nosotros nuestra vida vivimos para comer. Incluso muchos cristianos viven solo para comer. Trabajan sus 8 o 10 horas al día, 5 días a la semana, y algunos hasta sábado, y algunos hasta el domingo, para comer. Solo para comer. Comamos y bebamos, disfrutemos de esta vida, como que si no fuéramos a morir, como que si nada fuera a pasar después de muertos. Si Cristo no resucitó, hermano, entonces hagamos lo que queramos. Es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, entonces es en vano que yo batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha si Pablo fue azotado, fue arrastrado, aguantó hambre, pasó ayunos, pasó peligros y sufrió tanto por el Señor Jesucristo? Si Cristo no resucitó, entonces en vano todo aquello. Pero él dice, pero como Cristo resucitó, entonces nuestras vidas deben de ser diferentes. Debemos de vivir en santidad. Si Él es nuestro autor, el autor de nuestra salvación, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora Él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia, cuando eras ignorante. Algunos de ustedes no son ignorantes. Ya saben lo que es correcto y lo que no es correcto. Ya saben lo que es pecado, lo que no le agrada a Dios y lo que le agrada a Dios. Ya se sabe, ya no es cuestión de ignorancia. Cuando no éramos cristianos éramos ignorantes de las cosas de Dios. Pero ahora, hermanos, no somos ignorantes. Ya sabemos que Cristo se levantó de entre los muertos y que Él ahora manda. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice la Biblia. Oh, hermanos, nosotros los cristianos debemos de considerar y debemos de vivir una vida como el Señor quiere que vivamos, porque Él se resucitó de entre los muertos y porque Él es un Dios vivo. Vea usted qué dice la palabra de Dios en Tito. No pierda ahí Primera de Corintios, capítulo 15. Pero vea usted, veamos ahí a Tito qué dice. En Tito, capítulo 2 y versículo 11. Tito 2:11. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios, dice, nos ha enseñado que debemos de renunciar a la impiedad, pecados de impíos, pecados que solo practican los impíos, deseos mundanos que solo que siguen los que no conocen a Dios, las corrientes de este mundo. Y se nos ordena a nosotros como cristianos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Hermanos, Dios nos salvó para servirle. Dios nos salvó para que vivamos una vida que le agrade al Señor, no para seguir andando en el pecado, hermanos, no para seguir dándole gusto a la carne, en la fornicación, en el adulterio, en la borrachera, en la drogadicción, en la pornografía, en tantas otras cosas, hermanos. No vivas tu vida para el mundo, vive la vida
vida para un Cristo resucitado, hermanos. Y hermanos, mucho de este es problema dentro de nosotros, hermanos. Como dice Pablo, si es que Él no resucitó, es en vano que yo he vivido de tal manera. Pero Él resucitó, hermanos. Entonces nosotros debemos de vivir una vida que le honre y que le glorifique al Señor, hermanos. Algunos cristianos viven como que si no conocieran al Señor Jesucristo. Lo triste va a ser si el Señor llega y te encuentre viviendo de tal manera. Qué vergüenza, qué vergüenza. Hermanos, la resurrección de Cristo constituye el fin de nuestras limitaciones. Vamos a seguir adelante. El versículo 35 dice, 35 al 49, vea usted que dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras, dice, no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales, y otra de las terrenales. Uno es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Dice: ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cuál imagen tenemos ahorita? La del terrenal, con la cual batallamos todos los días. Un día vamos a morir con esa misma carne, pero oh Dios, gloria a Dios, un día nos vamos a levantar con un cuerpo celestial que no peca. Un cuerpo de gloria, un cuerpo poderoso, un cuerpo espiritual, un cuerpo con la imagen del celestial. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, dice la Biblia. Gloria a Dios por eso, hermanos. Oh, hermanos, la resurrección de Cristo constituye el fin de nuestras limitaciones. Somos limitados ahora mientras tenemos este cuerpo, pero un día nuestro cuerpo será poderoso. No te preocupes si tienes algún defecto, hermana o hermano. No, algunos están batallando con su cuerpo. No, algunos son chiquitos, otros son grandotes, algunos tienen pelo blanco, otros tenemos pelo blanco, ¿verdad? Y por eso no me lo he pintado, porque no padezco de inferioridad interna. Gloria a Dios por eso, hermano, ¿verdad? Y algunos quieren ser altos, otros pequeños, pero ¿sabes qué? Un día todos vamos a ser como el Señor. Vamos a darle gracias a Dios por eso. ¿Sabe, hermano? La resurrección de Cristo constituye nuestra participación en la segunda venida. Ya vamos terminando. Vea usted qué dice el 51. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Oh, eso me agrada. Pero todos seremos transformados.
No todos dormiremos, significa, hermanos, que no todos los creyentes van a morir cuando Él venga. O sea, no todos van a estar muertos cuando Él venga. Señor, ven ahora. Amén. Y algunos dicen, no, todavía no, Señor, todavía no, porque estás bien agarrado del mundo, hermano. No te quieres ir, amén, hermano. Bonito el cielo, bonito todo, pero no te quieres ir, ¿verdad? Dice, no todos seremos. ¿Qué dice ahí? 51. No todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que dice todo esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la muerte, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Cristo constituye nuestra participación en la segunda venida. La resurrección de Cristo constituye nuestra victoria final. Y la resurrección de Cristo, hermano, constituye nuestra motivación. Oh, hermanos, ¿por qué estoy motivado predicando el evangelio? ¿Por qué Él vive, hermano? ¿Por qué vengo a la iglesia? Oh, porque Él vive. ¿Por qué gano almas? Porque Él vive, hermano. Y Él, hermanos, es un Dios que dice: hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oh, seguiré predicando el resto de mi vida. Seguiré ganando almas el resto de mi vida. Seguiré viniendo a la iglesia el resto de mi vida. Seguiré siéndole fiel a mi Señor el resto de mi vida. Porque no es en vano, hermano. Seguiré viviendo para mi Señor. Seguiré siendo lo que Él quiere que haga. Y hermano, debemos de hacerlo y debemos de seguir. Hermano, no importa qué tanto cueste. No importa qué tanto sacrificio sea. No importa cuánto vas a gastar para el Señor. No importa qué tanto, hermanos, podamos sufrir por causa de Jesucristo. Hermano, todo lo que hagamos, hermanos, dice la Biblia, hermanos, que sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección de Cristo constituye nuestra motivación a seguir adelante. ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? ¿Estás preocupado? Déjeme decirle una cosa, hermano. Cristo vive. Y mientras Él no venga, nuestro ministerio aquí en la tierra no ha terminado. Y mientras Él no venga y usted esté aquí todavía, significa que Él tiene un plan y un propósito aún todavía para que usted y yo lo cumplamos. El tiempo que resta no es para vivir afanado y turbado en este mundo, hermanos. El tiempo que resta es para crecer, para ser constante, para estar firme, para estar creciendo en la obra del Señor, siempre, hermanos, haciendo lo que Él quiere que hagamos, porque no sabemos, en cualquier momento la trompeta va a sonar. ¿Él lo dijo? Sí. ¿Lo cree usted? Yo lo creo, hermano, y por eso vivo de tal manera. Y por eso debemos de vivir de tal manera. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante, hermano. Nuestro Señor vive y Él es a quien nosotros servimos, y debemos de animarnos y motivarnos por sus palabras. Gloria a Dios. Todos con su rostro inclinado, vamos a pedir al Señor, hermano, que nos ayude a seguir adelante. Si Dios te ha hablado, hermano, ven aquí al frente y le dice: Señor, ayúdame a seguir adelante, a seguir creciendo. Si Dios te ha hablado, hermano, busca un lugar donde rodearte. Quizás ahí has tu un altar, pero hermano, si quieres comprometerte con Dios, hermano, para eso está el altar. Ven al Señor. Señor, tenemos un Dios vivo, un Dios que resucitó entre los muertos. Hermano, si Dios te ha hablado, quizás no eres salvo, no eres hijo de Dios todavía.
No andes jugando con tu pecado, no andes jugando con tu fingimiento de que sí eres y en realidad no lo eres, porque el Señor sí lo sabe. Y yo creo que hoy más que nunca necesitamos estar en serio con el Señor, porque el Señor conoce nuestras vidas. Y si alguno no es salvo, no es hijo de Dios, se va a sorprender cuando el Señor venga. Se va a dar cuenta de aquellos que se fueron, porque Él no se fue. No nos engañemos, hermanos, Dios no puede ser burlado. Que Dios nos ayude a seguir adelante. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú sabes, Señor, conoces nuestros corazones. Si hay algo aquí, Señor, en tu iglesia, Padre, que te vas a arreglar, Señor, obra. Y ayúdanos a tener un corazón arrepentido, a hacer cambios reales en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque te ofendemos, Señor, constantemente. Pero ayúdanos, Señor, a poder seguir confiando en usted, sabiendo de que un día usted se levantó entre los muertos y ahora nos anima, Señor, a seguir adelante. Porque todo lo que hacemos, Señor, no es en vano. Te alabamos, Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice pues, Señor, el resto de tiempo, los hermanos. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo, Señor, se lo pido todo, mi Dios. Amén, amén, amén. Amén, hermanos, puestos de pie.